Trabajo con terapias alternativas o holísticas, como le queramos llamar. Básicamente acompaño personas en su proceso de sanación, de evolución, de crecimiento, descubrirte, a inspirarte, a tomar tu vida o a entender un poco qué es lo que hacemos acá, de qué se trata todo esto. Somos seres multidimensionales. Tenemos la capacidad de conectarnos con múltiples dimensiones a la vez. Yo creo que la vida es un experimento, pero no todos venimos a vivir lo mismo. Uno se resiste muchas veces a lo que está viviendo porque cree desde la mente que sabe lo que debería estar viviendo. Nuestra mente es muy poderosa. El tema es que hay que entrenarla. Conectar la mente con el corazón. Yo creo que ahí está la fórmula. No podemos vivir siempre igual. O sea, si queremos cambios, tenemos que aprender a caminar diferente. Hola, soy Agustina Romanelli, soy terapeuta holística y esta es mi revancha. Agus, ¿cómo te definirías en una palabra? Si tuviera que decir una palabra, me gustaría elegir inspiración. Inspiración. Mira, te definís como una persona inspiradora, digamos. Que busca inspiración constantemente. Okay. Exacto. Y también creo que va un poco por ahí de que también me gusta inspirar o sentir esto, ¿no? De la inspiración adentro. Tanto en mí como en las personas que me rodean. Yo siento que la inspiración también une en algún punto esto de la conexión, ¿no? Como del conectar y desde algún punto. Y bueno, tal vez conectar podría entrar ahora que lo pienso. O conexión. Igual, inspiración. Pará, ¿y qué te inspira, por ejemplo? O algo que te... en esa búsqueda. Un montón de cosas, pero especialmente el equilibrio, el amor, la naturaleza, el placer, el aprendizaje, las herramientas, todo. Siento. Aprender, sí. aprender. Lo nuevo. Sí. Y creo que también una búsqueda de respuestas. Totalmente. Que generalmente no aparecen, pero bueno, vamos atrás de ellas. A veces sí. Sí, puede ser. A veces sí. Siento que sí. Y que a veces te sorprende igual eso, ¿no? Cuando buscas como esas respuestas o esos caminos que te llevan a descubrirte, a inspirarte, a tomar tu vida o a entender un poco qué es lo que hacemos acá, de qué se trata todo esto. Por eso yo siento que busco tanta inspiración en mi vida. A veces desde lo simple, no hace falta, ¿no? Como grandes cosas o, no sé, tener que irse al otro lado del mundo a buscar. No, está creo en esto, en el día a día, en lo que vamos sintiendo, en lo que vamos aprendiendo y en mi caso, en encontrarme acá adentro también, ¿no? Con todo lo que hay que a veces cuesta un poco. Puf. Terrible. Y cuesta. No, que cuesta, sí. Y siempre tuviste esa cosa así de buscar inspiración, de mirar para adentro, de pensar de toda la vida, o hubo algún momento de tu vida que fue tipo clic, quiebre. Mirá, de muy chiquita que hacía cosas o decía cosas que no eran muy normales en mi familia o en mi entorno. Y siempre como que no se buscaba esto de bueno, no, estás delirando, bueno, no, mejor callate. La típica pregunta de nene. No, bueno, es un nene. Se está preguntando boludeces. Claro, medio sí, que... a mí me ha repasado. No, claro. Medio que, ¿no? Como literal. no da... O tal vez porque no tenían la respuesta y era una... O sea, para no volverte loca tan chiquita. Sí. Porque literalmente es un pensamiento que tiende a decir... a no encontrar respuesta. O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué a mí me pasaba? Una vez me pasó literalmente, tenía 6 años, 7 años, me estaba hablando un diente y dije... Empecé como a pensar, dije... como a tratar de encontrarle, literal, como a tratar de encontrarle sentido a todo. Esa fue la primera vez en mi vida que me quedó marcado de decir, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué es esto? Claro. ¿Entendés? Sí. Y creo que viene relacionado con lo que decís vos. Es algo que se te despertó. Pasa que yo no seguí, no profundicé, ¿viste? Quedó ahí. Sí. Yo creo que cuando sos nene más todavía, porque sos más curioso y vas en búsqueda de esas respuestas. Y todavía como que no sabés hilar bien todo. Y ahora, no sé, no tenés esa carga de nada. Claro. O vas creciendo y te van también como cargando el contexto, la información, lo que vas aprendiendo, no, lo que viviste. y te van
tac, tac, tac. Sí. Que es lo lógico de la vida, de la educación que hay, de la idiosincrasia de esta sociedad, digamos, que te va como encasillando un poco. Después vos vas como tratando de salir si te interesa, pero sí, boludo, a mí es algo que me rompe la cabeza. Totalmente. Además yo creo que llega un punto, ¿no?, en eso que mencionaban, como cuando vas creciendo, te van introduciendo en lo que es que, ok, el modelo, ¿no? La forma, lo que tenés que pensar, lo que tenés que hacer, lo que tenés que, el rol a seguir. Y por ahí no todos venimos a vivir las mismas cosas. Y no todos venimos con la misma energía, la misma disponibilidad, ¿no? Hablando a nivel familia, a nivel experiencias, a nivel, bueno, alma, energía. A nivel objetivos, a nivel... Exacto. Viene perfecto para el alma del podcast. Total. Literal. Totalmente. Porque no venimos a hacer todos lo mismo y tampoco nadie te dice que tenés que hacer todo lo mismo. Pero bueno, ¿por qué estamos teniendo esta charla tan interesante y tan meticulosa? ¿Por qué? Contanos a qué te dedicas hoy. Bueno. Y después vamos a ir con tu historia y con aprender nosotros, que nos interesa mucho. Ok, ahora trabajo con terapias alternativas o holísticas, como le queramos llamar. Básicamente acompaño personas en su proceso de sanación, de evolución, de crecimiento. Y yo siempre estoy trabajando en mí misma porque lo vivo como un estilo de vida y creo que no podría existir si no atravesara este medio de forma de estilo de vida. O sea, lo vivo así, lo encarno, digamos, ¿no? Okay. Me hace mucho sentido. Desde que inició todo esto en mí, encontré aún más sentido, aún más respuestas. Bueno, todo lo que veníamos hablando, como que fue haciendo como un... O sea, estaba, por ejemplo, en un embudo y luego eso hizo como un... Claro. Como si fuera una contracción y luego una expansión, que nunca deja de no ser, digamos. Siempre está esa contracción y expansión, ¿no? Porque creo que es parte de la vida y de la evolución y de lo que somos, ¿no? Y como decíamos, el aprendizaje y constante y sí. Así que yo te pido perdón de antemano porque claramente vamos a sí. hablar desde la ignorancia pura y capaz preguntamos recontra mil pelotudeces. Bien aclarado. No pasa pero mi pregunta es, ¿eso se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Hay cursos? ¿Hay gente que te... Hay gente, capaz que lo tenés, capaz que no lo tenés? ¿Cómo es ese universo, digamos? Bien, el universo de las terapias alternativas sí, siempre hay formaciones y de hecho creo que uno se va formando constantemente, especialmente con lo que vas trabajando en vos mismo. Obviamente hay diferentes formaciones, por ejemplo, no sé, si sos coach vas a trabajar y vas a formarte en no sé, hay universidades, hay ciertos institutos, hay mentores que también hacen formaciones. Bueno, hay un universo inmenso, especialmente acá en Latinoamérica. Mirá. En España también hay un montón de movida de todo esto. Bueno, hay algunos países donde hay mucho más, como está un poco más accesible o de moda, o las personas están más introducidas en el tema, y hay otros lugares donde es como hablar un poco chino o hay mucha resistencia. Pero acá en Latinoamérica es como un boom ya hace un montón de años, por suerte. Pero también tenemos, bueno, diferentes tipos de terapias alternativas. Eso te iba a preguntar, cuando vos hablas de terapias alternativas holísticas, ¿cuáles son? ¿O cuáles existen? ¿Cuáles son las que vos te dedicás? Bien, hay un montón, pero imagino. voy a hablar, por ejemplo, con las que yo trabajo, que son registros akáshicos. Por supuesto, yo me formé. Las formaciones van a depender de la persona con la que estudies y con el proceso que hagas. Yo creo que uno nunca deja de aprender y creo que también la práctica es el maestro, y no tanto como cuando uno trabaja o brinda un servicio, sino el proceso individual. ¿Sí? No sé, yo arranqué en 2019 con la formación y de ahí a que, bueno, en el momento en el que empecé a brindar un servicio, en el que yo me fui transformando, fui dejando un lugar y empezando a estar en todo esto, me llevó como capaz 3 años, ¿no? Y nunca pensé que me iba a dedicar en esto. Yo cuando inicié fue más bien desde un lugar de curiosidad y nunca siempre de chiquita tuve percepciones. Para vos, digamos. Exacto, y siempre desde muy chica, bueno, veía, conectaba con energías, pero desde cero conocimiento, mi familia, nadie me podía acompañar. Es más, era siempre desde un lugar de miedo, porque bueno, veía cositas pasar y demás. No era, ¿no? Desde un lugar, sí, digamos que conectaba con el plano medio, pero yo desde un lugar de miedo y de que no podía dormir y que tenía pesadillas y que me pasaban algunas cosas medias como no tan... normales, habituales. No tan...
¿Cómo poner una palabra? Cotidianas. No tan Terrenales. agradables. Porque Ah, no eran mierda. tampoco. A mí me daba miedo. Y sí, obvio. Porque no tenía la herramienta, porque nadie me podía guiar y porque, obvio, o sea, no era algo que yo además podía ayudar, que eso pasa mucho Pero en que los eran niños. pesadillas, ponele. Bueno, sí, en las noches digamos que no la pasaba tan bien a veces porque tenía pesadillas, porque me levantaba sonámbula, porque, no sé, de repente un gato encima mío que había entrado por la ventana, cosas así medias random que la cara, Sí, me da miedo. que no era muy bueno, no vamos a hacer un No, podcast de miedo. adentrate. No, Esto es para el espérate, público. porque yo de eso fue que lo bloqueé de chica, pero esto lo tenemos todos, los seres humanos somos seres multidimensionales. Tenemos la capacidad de conectarnos con múltiples dimensiones a la vez. Esto creamos o no en nuestra energía, tengamos algún tipo de pensamiento diferente. Digo, a ver, todos poseemos diferentes cuerpos. Este es el primer cuerpo palpable, nuestro cuerpo físico, pero tenemos nuestro cuerpo mental, espiritual, energético, real, ¿sí? O sea, ¿Y emocional. esos son primeros también? O sea, porque hablas de primer cuerpo. ¿Te Son referís como a capitas, primer cuerpo? como de... capitas. O sea, imaginarla dentro como de todo. dentro de nuestro propio cuerpo. Perfecto. Por eso es que somos seres Pronto no multidimensionales, tenemos la capacidad de conectarnos con múltiples dimensiones a la vez. Y si bien esto parece muy como conceptual, sí, a ver, hay como algo ahí medio de concepto que estoy compartiendo, Sí, obviamente respetando la filosofía de cada uno y pero demás. yo creo que está avalado medio por la ciencia también. Claramente. Que no es solamente el cuerpo, porque si no, No, ni sería todo muy fácil Ni de hablar. solucionar. Somos energía. Sí, Y sí, si sí. observamos la naturaleza y todo lo que coexiste y cómo hemos evolucionado y demás, podemos ver también, ¿no?, los cambios que hemos atravesado a nivel evolutivo como humanos. Bueno, la tecnología hoy en día, digo, hay un montón de cosas y bueno, podríamos entrar a otros No puedo. temitas como las pirámides. pero- Uf. No, eso me rompe la cabeza. Otro Eso me rompe la momento. cabeza. Tenemos que tener un También. chabón experto en eso y no sé. Eso me Claro. rompe la cabeza. Eso es inexplicable. Yo creo que eso para otro podcast Sí, 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 después, sí, sí. pero arrancaríamos a El desviarnos tema de del las tema. pirámides me vuelve loco desde que soy chiquito. Sí. Me vuelve loco. Bueno, venimos también de un ADN cósmico. Uy, ¿qué La es eso? cara. Somos aliens, básicamente. Ah, Venimos de un ADN cósmico también, que podemos ahí entrar a... vos entrás en todas las puertas que ahora. Bueno, pero espérate, volviendo un poco Vos, al a tema las de las terapias. terapias. Sí, ¿Cuáles eso, son vamos. y qué? O sea, rápido. O sea, Sí. A ver, ponele tenemos nombre y- Dime 4 o 5 terapias que. Registros akáshicos Esa es- para ¿qué es? conectar básicamente con nuestros guías espirituales, recibir información y poder sanar y liberar un montón de energías. Ese no es el de vidas pasadas. Podés Porque yo conectar me con confundo. información con vidas pasadas, pero la de vidas pasadas son las regresiones a vidas Es otro, pasadas perfecto, que vos listo. podés vos mismo. En el caso de la diferencia de registros con regresión a vida pasada es que cuando vos tenés una lectura o una sesión de registros akáshicos que se pueden brindar de diferentes formas, hay personas que lo brindan a través de mensajes y hay otros que te citan en el Zoom o en el momento y lo haces en vivo, en directo, y por supuesto funciona de ambas formas. Esta técnica, básicamente, vos, al ser el consultante, no vas a vos ver qué es lo que fuiste en otras vidas o qué es lo que la persona... Pero vas a sentir, ¿sí? O sea, vas a sentir de repente emociones. Por ejemplo, cuando yo lo doy en vivo, que trabajo de este modo, siempre que estamos trabajando con la otra persona, estamos sintiendo. Por ejemplo, yo voy sintiendo cosas en el cuerpo, le voy contando, vamos viendo que nos muestran los guías, que son estos seres espirituales que se nos asignan cuando bajamos a la tierra. Que todos los tenemos. Sí. ¿Cuántos? Me encanta. Somos dos Fue nenes, curioso. boludo. No, a ver, el número de guías, digamos que es un dato Pues no bastante tenemos todos, mental. o sea, no es el mismo para todos. Cada No. uno tiene sus guías. Exactamente. Hay personas de repente que tienen guías que pueden llegar a ser hasta seres queridos, pero no siempre es así. Mirá. Hay Tipo capaz procesos, un abuelo. Una hay abuela. procesos donde el alma cumple como un cambio y Mm. puede ser guía de una persona. De hecho, hay un libro muy interesante que yo siempre recomiendo que es el de... espérate que se me olvidó el nombre, pero habla de Brian Weiss. El siguiente de Muchas vidas, muchos maestros, está el de Lazos de amor. Y en Lazos de Mirá. amor muestra cómo a veces el alma tiene un cambio donde el alma ¿En puede vida conver- o cuando ya...? cuando ya Sí. el alma continúa su Sí, sí, sí. proceso, cambia y puede tener como esa persona un cambio de guías y esta persona puede llegar a ser un guía. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, yo tengo un claro ejemplo de mi abuela, que cuando su primer hijo fallece en un accidente, ella siempre como que está en conexión con él
y todo el tiempo, ¿no? Se le presenta, le muestra cosas o ella le pide, es como una guía. Claro. Yo cuando leo ese libro se me viene ella al toque, pero Claro. sin, ¿no? Como, Sí, fue como un datito. Sin pensarlo tanto, claro. Y la verdad que es muy interesante porque es donde uno también puede ver que si bien la persona puede estar muy aferrada a esa energía, esa alma, esa información, ¿no? Como, bueno, mi hijo y todo, que por supuesto es fuerte, no es casual que él también fallece en el cumpleaños de ella, ¿no? O sea, el día del cumpleaños de ella, y ahí todo hay una conexión bastante simbólica. Muy fuerte, porque no lo vamos a negar, pero a la vez, digo, no es casual, ¿saben? Y de hecho, con lo del cumpleaños lo estoy como sintiendo ahora a esa información. Pero aún así siento que lo que son estas terapias, por ejemplo, la regresión a vida pasada, yo siempre recomiendo que tengan una experiencia de regresión a vida pasada porque es donde uno también puede ver cómo tu alma va a ir a la vida a la que tenga que ir para sanar lo que hoy debes sanar. Por ejemplo, si vas a tomar una sesión de regresión y querés sanar, por ejemplo, la relación con la pareja, ¿sí? Vas a ver cómo tu alma va a ir a la vida que tenga que ir y vas a ver un montón de cosas que posiblemente hayas vivido ahora, no sé, si tengas pareja o no, dependiendo, no importa, sin discriminar el asunto que uno esté trabajando, pero sí vas a encontrar muchas similitudes de cosas y vas a darte cuenta muy profundo de cuestiones de tu propia sombra, de tu propio ego, de cuestiones que vos tenés que venir a resolver acá y que de repente ni siquiera se relacionan tanto con lo familiar. Y ahí es donde te das cuenta cómo la información y la energía no falla. Es una locura. O sea, este mundillo, lo mismo, yo siempre recomiendo a todas las personas que llegan a mí, mismo a mis amistades, a mí misma, a mis familiares, que todos debemos tener un psicólogo o una psicóloga para trabajar la psiquis. Yo, por ejemplo, en mi caso personal también siempre voy a, no sé, al dentista, al médico, bla, digo, si tengo que tomar una pastilla o un medicamento, lo hago, un analgésico. Digo, no dejo de lado nada. nada. No es una cosa o la otra, no es blanco Creo que o negro, uno tiene que sino integrar, que son herramientas. ¿no? O sea, en la vida hay que integrar, no es que, a ver, salimos a la calle, ok, vivimos en esta Matrix y todo importa, todo es válido, no es que, porque hice una regresión a vida pasada, ya está, quedé colgado en esa información y listo. Total. Después, en nuestro día a día tenemos un montón de cosas que resolver, que ver y que tal vez no es solo esa data y ya, pero muchas veces te resuelve años de o entendés situaciones. por qué haces ciertas cosas o cómo reaccionas a ciertas cosas viéndolo, mirá. Créeme Por que lo que sí. entiendo, el tema de los registros está asociado a estos guías que son como más externos tuyos, o sea, externos. Y vidas pasadas son tus vidas pasadas. O sea, Mirá, como que tus respuestas las tenés vos, Está digamos. muy buena la pregunta para entender En un mente de poquito niño, y ¿no? resolver. Como- Sí, No, sí, y sí, está imagínate muy que yo bueno. grafico vidas pasadas como la película de la momia. Que literalmente se ve, pero literalmente era el pelado, digamos, que en otra vida, no, perdón, la mujer del protagonista, que en otra vida había sido, es vieja la película. Hay muchas pelis igual que muestran Había eso, está sido genial. la hija de un emperador Claro, pero digo, ahí en las vidas pasadas es y le pasaba la lo misma mismo. alma, digamos. Siempre nosotros Igual no era la tenemos... misma alma. Por eso digo, pregunto. Pero en siempre vidas tenemos. pasadas, no guías. Sí, no, vamos a ordenar un poco la información que igual está buenísimo. Estas dos técnicas se relacionan, por eso las mencioné juntas. Pero, por ejemplo, cuando yo doy una sesión de registros akáshicos y la persona por ahí viene con mucho deseo, supongamos, ¿no? De tener como esta conexión con las vidas pasadas. A ver, a mí a veces hay sesiones, por ejemplo, hoy di una donde no me mencionaron nada de vidas pasadas. Hablamos mucho del árbol, me mostraron mucho a la familia, trabajamos otras cosas. Estos guías que son con quienes nosotros conectamos y abrimos como este portal de entrar a trabajar con el campo energético, ¿sí? O sea, uno cuando abre el campo cuántico, el campo energético, empieza a recibir un montón de información y conectamos con seres de alta vibración. Yo igual invoco a Dios, a Cristo, ángeles, arcángeles, a los guías, o sea, pero siempre aclaro, solo permito seres de alta vibración en la sesión y en el espacio que abrimos, ¿sí? Para, bueno, a ver, entendemos que hay diferentes dimensiones y que también estamos en esta, pero todo coexiste en este mismo plano. Esto es como la ley de la gravedad, a ver, no podemos negar que existe o no existe. Total. Está, digo, yo voy a tirar algo y va a caer, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, todo está acá, pero uno también tiene diferentes dones que todos los humanos poseemos. A veces los tenemos un poquito más desarrollados, a veces tenemos hipersensibilidad, otras veces sensibilidad un poquito más en mayor o menor frecuencia o más despierta, como lo queramos llamar, pero todos poseemos muchos dones. De hecho, hablando un poco de lo que es más
no sé, desde la ciencia, llamémosle, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿sabían que existe una teoría que se llama sistema de activación reticular de nuestro cerebro? Que básicamente habla de que cuando nosotros... hay una psiquiatra que lo explica perfectamente, que es Marian Rojas, una española que está muy bueno. Enseña muchísimo, eso se lo súper recomiendo. Ella explica cómo cuando nuestro cerebro le mandamos la información, ¿no? De, por ejemplo, quiero una moto roja, nuestro cerebro ya automáticamente empieza a captar esta información y activa ondas cerebrales que luego cuando salimos a la calle empezamos a ver muchas motos rojas cuando antes no las veíamos capaz. Eso yo pensé que ibas a decir que te prepara, veo una especie de visualización. Exactamente, es como algo ya que se produce naturalmente. De hecho, tomando un poco esta información del cerebro que ya es natural de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no les ha pasado de sentir mucho placer, no sé, dopamina, ¿no? En distintas cosas. Sí. Y de repente típico que uno ya está diciendo, a ver qué me va a pasar ahora que voy a sentir un bajón, un dolor. Bueno, levantas la guardia. Eso, ¿sabes qué hace? Nuestro cerebro funciona naturalmente. O sea, tira de un lado el placer y del otro lado tira el dolor para compensar. Mirá. Eso es nuestro funcionamiento natural de nuestro cuerpo y es perfecto, ¿entienden? Bueno, y así tantas cosas que nos pasan que tiene que ver con esto, nuestro cuerpo, ¿no? Lo que somos. Por eso es que a mí me encanta como integrar todo y, bueno, creo que hay mucho para compartir en base a esto, ¿no? Como... En esto que dijiste del cerebro, yo lo uno mucho o me echo mucho con... ¿Te acuerdas que en su momento yo leí El Secreto? Y hablaba mucho de eso, como de la importancia de no ponerle, no sé, no sé si era de no decir cosas negativas que... Enfocarte en lo que querés y no en lo que no querés. Exacto. A mí mi vieja cuando era chiquito me decía que el cerebro no reconoce el no. Bueno, eso es eso no quiero esto, el cerebro entiende quiero esto. Muy entonces, bueno. No decir no. Tipo como... Y eso del poder de como pensar mucho algo, como idealizarlo, como que te va guiando también. Nada. O sea, y por algo uno lo va sintiendo y se va oliendo, bueno, esa inspiración, ese deseo, eso que me llama, eso que me enciende, eso que mi alma también me está hablando. Lo que pasa es que hoy el tiempo, bueno, sabemos que el tiempo no existe, el tiempo es circular, pero en la humanidad el humano creó como esta estructura de tiempo para poder tener un orden y es bastante evidente, pero hoy los tiempos son más rápidos, no hay tanto tiempo, entonces es por eso que lo que no va y ya está, ese trabajo que ya está, esa pareja que ya está, no es como antes en la época tal vez de nuestros abuelos donde se sostenía, más allá de la sociedad y demás, había como una estructura ahí de, bueno, vamos a quedarnos con esto porque esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que construimos y queda acá, ¿no? O sea, ahora es como, ok, si algo no va, ya está. Es que todo en esa época, los tiempos, lo que vos decís, eran completamente distintos. Ahora, no sé, querías comunicarte con alguien que estaba en otro continente y los tiempos... 3 días, 4 días. Y querías, no sé, organizar para verte con un amigo y tenías que ir hasta la casa, no sé, tocarle el timbre o... Hoy en día los tiempos... La comunicación. Pero los tiempos estamos acostumbrados a tener todo... Pero es que cambió eso la hiperconectividad. Exactamente. Total. Pero por eso digo, vos querés algo hoy, te metés en Google, lo tenés. Tipo al instante. En 2 días lo tenés en la puerta de tu casa, querés comer. Por Mercado Libre. Entonces también creo que estamos como... educando, autoeducando, ¿no? Me parece. Exacto, a tener todo. Tenés tantos estímulos de todos lados para mí que como que también se perdió. Yo creo que yo soy medio un niño no, tengo 27 años. O sea, quiero decir, soy un adulto, pero viejo. O sea, a mí me gusta mucho lo viejo. Tradicional, vieja escuela. Vieja escuela total. O sea, si yo tendría que elegir una década para nacer, hubiera nacido en los 60. 100%. Vale. Y me gusta esto de los momentos y de los tiempos y de disfrutar. O sea, es como que tenés que estar conviviendo con lo efímero y con lo rápido todo el tiempo. Y encima tenés que adaptar, porque si no, no sé, yo en pandemia dije, me pintó desagarré, borré Instagram, borré Twitter, borré todo. Y la verdad que estuve 3-4 meses sin eso y sin el celular tanto. Y la verdad que me sentía, pero 11 puntos. Pero después cuando te volvés a meter en la sociedad, es imposible. Obvio. Quedás fuera del sistema. Quedás afuera del sistema. Y no sé, volvés, pero, che, vamos a comer hoy. Uy, no lo vi, boludo, justo lo que estaba en el grupo WhatsApp, justo te hablé por Instagram. ¿Querés conocer gente nueva?
no tenés redes sociales y es raro. No Entonces sé. agarré y dije, bueno, de vuelta, me bajé Instagram, me bajé Twitter, todo. Pero la Está verdad bueno que... encontrar el equilibrio en eso, Sí. porque también sabemos que todo lo que estamos hablando, o sea, tenemos esto de la dopamina súper automatizada y bueno, tenemos como distintos medios de sentir y esta hormona que puede ser de un modo más natural o Sí. más tóxico. Estamos muy toxiqueados con todo esto, pero creo que hay que aprender a encontrar como ese equilibrio, ¿no? Entre sentir este placer y también esforzarse para sentir ese placer. Como por ejemplo decíamos hace un rato, ok, no va a ser lo mismo ir a comprar al súper y cocinar que llamar y pedir y que tenerlo a la puerta. ¿Y qué tipo de alimento? Digo, bueno, y así en todo yo creo. Pero buscar como ese equilibrio constante para no colapsar. Claro. Y para poder como fluir, ¿no? Dentro de todo esto. Volviendo un poco al tema Registros de las akáshicos. terapias. Sí, Para regresiones vidas pasadas, a Antes vidas que pasadas. sigamos, yo Sí. tengo una pregunta. ¿Qué? Esto que vos hablás cuando te habla tu alma o esta cosa de esta sensación, ¿se relaciona con la intuición? Totalmente, con la Ok. intuición, la Lo que nosotros le percepción. decimos O intuición. sea, la capaz. palabra... Con la conexión, a ver, hay algo muy interesante para poder entrar a conectar, que yo creo que muchas veces nos queda como un poco ajeno, y es que primero nosotros se nos enseñó desde chiquititos a pertenecer y a hacer cosas que de repente no van con nuestra energía o con lo que Total. venimos a hacer, y es por eso que ahí también se nos corta mucho esto de conectar con la sensibilidad, con la creatividad. Por ejemplo, hay un niño que tiene sensibilidad y empieza a conectar con personas fallecidas o con energías o con el abuelo, con vidas pasadas, porque los niños tienen grandes capacidades de conectarse con esto muy natural. O sea, Se tapa obviamente se tapa, se bloquea, y no digo que todos debemos hacer esto, para nada, pero es parte también de nuestro registro akáshico. Mirá. Y por ejemplo, hay niños que les regalan un violín desde chiquititos, como de juguete, y luego los padres se dan cuenta que ese niño viene ya como con un don y juega a la orquesta, no sé qué, y de Eso es repente terrible. era, ¿no? Bueno, eso es Y terrible. hay cuestiones que hay hasta videos y un montón de A mí me cosas. Ok. Yo toco la batería y no sé por qué sé tocar la batería. Bueno, ahí O tenemos sea, un ejemplo nací, mi clarísimo. viejo tenía una banda y yo iba a los ensayos y podemos decir que, bueno, me crié en ese ambiente. Perfecto. Nunca estudié batería. Bueno, ahí tenemos un Ni yo sé ejemplo. tocar la batería. Bueno, ahí tenemos un ejemplo perfectísimo. Ese es el verdadero, No tengo idea. la verdadera como información perfecta para entender que hay cosas que son inexplicables y que traemos información de otros tiempos, y que nuestra alma lo único que se lleva cuando deja este cuerpo y esta vida es información, son experiencias, ¿no? Por eso es que es tan importante darle como el verdadero valor a esto, ¿no? A lo que Y hacemos. nuestra alma empieza con nosotros o viene con más información. Bueno, sí, claramente viene con más información, obviamente depende del tipo de, bueno, de experiencia que Sí. traiga esta alma, que puede traer mucha o menos, eso, pero es información irrelevante para mí, ¿no? Pero, Siempre es digo, irrelevante. para mí sí, para mí cuántas Pero- vidas viviste anteriormente y demás, para Pero eso mí, no repercute en tu comportamiento después. no, a ver, yo creo que todos tenemos la capacidad de evolucionar y de conectarnos con Dios y con la magia de la vida y con el vivir esto como propio, Sí. porque esto requiere de este compromiso y de lo que uno también viene a hacer, que a veces también es bastante evidente que no tenemos mucho control en eso. Hay veces, por ejemplo, cómo podemos explicar o realmente comprender desde la lógica y desde el amor, desde la conciencia, cuando un niño nace y muere. No tiene mucho registro, o sea, No, yo- en esta vida. Bueno, hay cosas que ya vienen, a ver, destinadas. ¿Nace y muere o que vive? No podemos interferir en el destino de nadie. No. Entonces, ahí también podemos descubrir cómo a veces hay almas que bajan a la tierra, que vienen a cumplir una función y ya está. Y uno va a tener que convivir con ese dolor, Sí. como por ejemplo esa madre, ese padre, esa persona, ese humano que se le fue su bebé. Y en esto, yo he trabajado muchas veces con sesiones y con mi servicio, con mujeres o con personas en estas situaciones, y es como, sácate, o sea, es ahí, ¿entienden? Es algo muy álmico, muy espiritual, y les juro que ha hecho milagros este tipo de sanaciones, y no es por mí, es el canal, es la información, es la sanación, es lo que vos podés llegar a conectar y decir, wow, ahora, más allá de comprenderlo de la mente, lo entiendo, lo siento, estoy en paz con esto. Mirá. ¿Entienden? Ahí está el punto. Y hay un estudio, no sé, justo escuché un podcast el otro día de René ZZ, Sí.
con un tipo, no sé si era argentino o español, no sé, que era de la época, hablaba medio como mix. Que no me acuerdo la especialidad, pero tenía que ver algo con esto. Ahora después lo voy a buscar. Y que él decía, ¿cómo le explicás a una pareja o a unos padres? Nace el hijo y a los 3 años se muere. Y es durísimo. Pero vos le preguntás a esa pareja, ¿y preferís no haberlo conocido o preferís haberlo tenido 3 años y que fallezca? No, haberlo tenido 3 años y que fallezca. Y es difícil como entender o quedarte, supongo, con esos 3 años de que aprendiste cosas y que te enseñó un montón de cosas, porque... Es que no sería la misma persona. Si no, y aparte hay como algo de como si vos de este plano de, che, yo sigo mi vida, estoy acá y solamente 3 años enojarte con Dios. Además, perdón que te interrumpa, el alma y la energía no muere. No, es una transformación, la muerte es una transformación. Nosotros le tenemos mucho miedo a la muerte y cuando a veces las personas mueren, esa energía sigue con miedos y no se eleva. Claro. Quedan ahí muchas veces por cuestiones pendientes. Esto lo podemos ver en sesiones de registros, en sesiones de constelaciones familiares también. Los muertos siguen siendo a veces parte de cosas que quedaron pendientes, de síntomas de personas que están todavía vivas. Mismo los no nacidos, cuando hay hijos no nacidos, hermanos no nacidos, cómo se desordena el orden de hermandad, cuando hay incluidos. Bueno, tenemos mucha data y cosas para charlar en esto, es muy interesante, pero especialmente es muy interesante porque uno puede entender y comprender su propia historia, un poco también cómo funcionamos y que nada es en vano, o sea, no podemos dejar nada de lado. Yo siempre digo que, por eso cuando les decía, ¿no?, lo de la medicina, como que hay que integrar, porque no podemos tampoco separar todo. De hecho, nosotros se nos enseñó siempre a separar, ¿no? Cuando íbamos al colegio, que el colegio y el medio de educación es bastante retrógrado en este punto, porque hay que separar que la matemática para acá, que la literatura para acá, que el arte para acá. Pero resulta que el pibe o la piba o el niño o la niña es bueno en esto, pero pues no, tiene que hacer... O sea, hay algo en el integrar que es fundamental para entender la vida, para habitarla y para hacer con esto, o sea... algo interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que venís a dar? Conectar con los propósitos. ¿Cuánta gente de 60, 70 años que no sabe lo que le gusta? No sabe lo que le gusta, porque está bloqueado, porque no fue escuchado, porque quedaron cuestiones pendientes, porque tal vez también parte de su misión en esta vida es encontrarse en esto también a tal edad y en tal momento. Yo creo que la vida es un experimento, pero no todos venimos a vivir lo mismo. Yo creo que este es el mensaje más importante el día de hoy. Bueno, así lo siento yo, es mi humilde opinión, pero lo que estoy vibrando ahora con ustedes en este podcast es esto, como entender que no todos venimos a vivir las mismas experiencias, pero que todos tenemos grandes posibilidades. El tema es como derribar con un montón de cosas y también encontrar un poco cuál es nuestra propia esencia, qué es lo que también nos inspira, nos llama, nos da como esta sensación de que, ay, mi alma, mi corazón habla, me siento con vida, vengo a dar algo, soy bueno o buena haciendo esto. Y puede ser muy chiquitito, como por ejemplo preparar una torta, pero tal vez en el preparar una torta ya toda una magia detrás y tal vez ahí también esté tu potencial. Bueno, con vos hace no mucho tuvimos una charla esto de que se habla mucho del propósito y de encontrar el propósito. Claro, nosotros estamos constantemente hace mucho tiempo con eso. Tipo, tratar de encontrarle un sentido o un propósito a la vida en general. Sí, o dejar de vivir en automático y empezar a plantearse un poco, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Quizás, obviamente, mucho más bajada a tierra de todo lo que estamos hablando, pero va por el mismo lado. Así que creo que más básico. Sí, pero digo, esto que hablábamos de que llegamos a la conclusión de que toda esa gente que uno ve y dice, mirá qué bueno este chabón vive de lo que le gusta o hace lo que le gusta y qué loco y cómo llegó, en general es porque se dio el lugar a ir a fondo en eso que le gustaba. No sé, vos ves un músico y decís, oh, boludo, qué lindo vivir, y decís, bueno, está bien, pero el chabón se dio el lugar a decir, bueno, voy a ir a fondo por acá, no sé, una persona que vi que acá tenés. Una chica que vino, que tiene su catering propio y hoy vive de eso y le apasiona, y arrancó haciendo tortas. O sea, por eso me vino el ejemplo. Y le gustaba hacer torta y arrancó haciendo una torta y vendió una torta y vendió 2, vendió 3, se abrió un Instagram, 4, 5 y tiene un emprendimiento. Pero digo, se dio el lugar, esto que vos decís, a identificar esto que le gusta, esto que lo mueve, esto que le hace bien y a meterse por ahí. Que muchas veces es muy difícil. Es muy difícil. Primero porque te tenés que afrontar a
tus propios demonios, a tus Cosas que miedos, a tus inseguridades, a la herida de desvalorización, también a los miedos ajenos, a la familia, a la sociedad, al personaje que las personas que te conocen creen que sos o con dónde te pusiste, dónde te pusieron, o sea, y también esto que vos decís que me parece fundamental, que es jugársela y dejar de pedir permiso y empezar a tomar realmente responsabilidad y compromiso con el adulto o la adulta que hoy somos, que tenemos un montón de cosas a favor hoy, yo creo, donde tenemos un montón de accesibilidad y con el celu podemos hasta generar ingresos y movernos y demás, pero nos quedamos muchas veces en el mismo loop repetitivo y en ciertos lugares que por ahí es donde tenemos que pasar para luego destapar la cañería, ¿no? Que se vaya, que se tenga que ir mierda, básicamente. Puedes decir lo que quieras. Sí, me gusta decir como que llega un punto, yo creo, donde uno tiene que hacer como este embudo, donde luego... Tiene que destapar. Y sí, llega un punto que ya está, pero qué bueno es cuando uno se da cuenta a tiempo y tal vez no toca a fondo de mala manera, porque ahí es donde la vida nos cobra un poco. Yo creo donde la vida te dice, ok, tenés estas posibilidades, o sea, o las tomás o después vengo, te doy una sacudida bárbara y tenés un accidente, te agarra un cáncer, digo, es blanco o negro a veces y vos estás ahí, no, que quiero esto, que este camino va por acá, que no sé qué, muchas veces nos encaprichamos también y bueno, no nos hacemos mucho sentido lo que hay acá adentro. Por eso es que para mí, volviendo un tema a las terapias, todo este mundo, ¿no? de conocernos, de entrar a conectar un poquito más con lo que está, con el dolor, con lo que nos pasó, con nuestra herida, con el trauma, de dónde viene nuestra familia o de todo lo que hemos atravesado a lo largo de esta vida, creo que nos permite o nos invita a conocernos un poco más, a descubrir también dónde está nuestro potencial y también como a empezar a limpiar un poco, ¿no? Esa energía. ¿Pero para qué? Para tener más claridad, para tener más conciencia y también para encontrarnos, siento yo. Como que sí, de muchas formas podemos encontrarnos, pero por ejemplo, cuando meditamos, estamos entrando en nuestro mundillo interior. Y tal vez cuando entrenamos, también estamos conectando con nosotros, pero son dos maneras distintas de conectar. Claro. Entonces, aprender a conectar de distintas formas con nosotros, creo que ahí también tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Para vivir la vida y para tener otras experiencias también. Sí. Y también entender algo, no podemos vivir siempre igual. O sea, si queremos cambios, tenemos que aprender a caminar diferente. O sea, hay algo ahí que es como... O sea, pero eso es 2 más 2, 4. O sea. Sí, pero ¿cuántas veces nos resistimos? No, es lo mismo que... ¿Cuántas veces nos resistimos? No, y aparte en su momento... nosotros lo hablamos mucho y después también llevarlo a la práctica es... No, y aparte en su momento estaba bien visto, che, ¿qué opinas hoy? No sé, vamos a poner un tema random. ¿Qué opinas hoy de política? Blanco. Si yo te pregunto en 2 años y seguís pensando blanco, yo particularmente me voy a preocupar. Sí. ¿Me entendés? O no, depende. Pero sí, pero no está bueno pensar toda la vida en lo mismo. Uno tiene que abrirse, conocer cosas nuevas. Si no, no creces nunca. Sí, o sea, antes capaz que yo pensaba que estaba bueno pensar siempre lo mismo, pero con el correr de los años te das cuenta que está bueno abrir la cabeza y ir como en otras. Creo que lo que decís es estar abierto a escuchar quizás el negro de ese blanco. Después, si vos seguís pensando blanco, será porque tenés un fundamento y porque pero escuchaste. Tu fundamento va a cambiar. Sí, obvio. Para mí eso es fundamental. Y otra cosa, con lo que decís de darse oportunidades y de todo, yo, o por lo menos con lo que últimamente estuve leyendo sobre estoicismo y sobre muchas cosas, sobre procrastinación. Okay. Ahora estoy leyendo el de Marco Aurelio de Meditaciones. Okay. Y constantemente te marca y te remarca y te lo dice una vez por capítulo que nos vamos a morir. O sea, que te vas a morir. Y que todo es finito y que... O sea, como que no dejes para mañana lo que... Porque no sabes qué carajo te puede pasar dentro de 2 días. Total. Entonces, hacer todo como... esa idea de memento mori, de que nos vamos a morir. Y eso como que me ayuda como a decir, bueno, basta, no voy a dudar tanto. Y como que si quiero hacer algo bueno, hago. Y eso desde tu postura, ¿cómo se...? Conectar la mente con el corazón. Yo creo que ahí está la fórmula. Es re difícil, ¿eh? O sea, yo lucho todos los días con mis demonios. O sea, 100% con mi sombra y con todo. Pero siento que
cuando uno empieza a sentir más adentro y también a descubrir esto, ¿no? La intuición, a despertarla también cada vez más, cuando uno siente en el cuerpo si algo es sí o es no, o debería relajarme, bajar unos cambios, debería no ir a entrenar, o debería comer más sano, debería, porque hay algo adentro que te está hablando. Escucharte. El cuerpo, exacto, qué lindo. Ya los amo. Bueno, hay algo ahí, ¿no? En la conexión, como escucharse y esto, y de verdad, o sea, ser tu propio... ¿Cómo poner tu palabra? propio guía. Tu propio guía, tu propio... Porque vos adentro, primero que no estás solo, no estás sola. Estamos muy acompañados por seres de alta vibración y también de baja vibración. Por supuesto, lo podemos ver. Salimos a la calle y ¿con qué nos encontramos? Total. Esto existe. Esto, yo siempre digo, la energía negativa no hay que tenerle miedo. Por supuesto, hay gente que hace trabajos de brujería, trabajos de mal, personas que están manipulando Perdón, masas. energía negativa le llamás ponerle, no sé, te doy un ejemplo. Perdón, el mundo está manipulado por el miedo. Pero Ya de ponerle, no sé, partida del alguien, planeta alguien que este. se queja todo el día. Todo el día, todo el Sí. día, todo el día, todo el día, todo el día. Sí. Yo particularmente siento que me contagia. Claro que te Sí, contagia. ¿Eso es energía negativa o es energía...? No discriminaría de ese modo y no Por eso, mi pondría pregunta como es esa. positivo o negativo, pero en grandes rasgos podemos identificarlo de este modo. ¿O es ¿no? una energía más Yo creo tristona, más como... Depende de la persona y la situación. no defraudada, pero como... Sí, puede haber muchas situaciones, no quiero generalizar. Pero a lo que porque voy es, estaría eso también se cometiendo- contagia. Claro, porque es un campo de vibración. Los lugares también. Hay lugares eso que sí entras siento y completamente. Exacto. porque no, hay no es un energías. olor, no es algo que No, ves, te da- no te es da- algo te que... Te voy a decir Ah. algo. Hay personas Pero que te se querés enferman y cuando se enferman y están en una casa, empiezan a atraer muchas energías del bajo astral. Y también entidades, larvas, bueno, hay un montón de cosas. Mirá. Que es un mundo bastante como, a ver, como uno lo puede observar, a ver, uno siente, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que, a ver, no es que la persona sea buena o mala. Creo que nadie es bueno o malo, Sí. ni el que violó, ni el que mató, digo, hay un montón de historia detrás de eso, Mm. sin discriminar y sin ofender a nadie con este comentario, porque sé lo duro y doloroso que puede ser y las partes que puede tocar en cada persona, ¿sí? Pero lo que sí uno puede ver y entender con todo esto y con los trabajos que uno puede hacer y con lo que puede descubrir también detrás de cada historia y de cada acción, siento que podemos ver esto también como las energías, ¿no? Cómo se sienten atraídas y cómo van quedando, cómo van agarrando más poder, cómo van absorbiendo más información de esto y vibración y se van como empoderando. De hecho, hay muchas personas que están tomadas de energías, ¿sí? De hecho, si uno se hace una limpieza energética, muchas veces puede ver cómo hay un montón de energías que uno tiene y que ni siquiera sabe. Y por ahí estás más o menos bien o más o menos vivís, pero no tenés ni idea que tenés ciertas entidades que te están ahí como retroalimentándose, hasta de adicciones. Claro. Adicciones, por ejemplo, a la marihuana, a la cocaína. Muchas veces las entidades y ciertas energías se van retroalimentando de eso y la persona no tiene ni idea. Mira. Uno dice, ay, no, si, no sé, fumo, no sé, tomo, no sé. O sea, uno lo toma como que algo natural, pero Sí. de ahí hay mucha data Mm. que uno no ve. ¿Vale? Pero luego lo podemos entender y decir, ok, ahora entiendo. Cómo, no sé, me costaba más salir de ahí, cómo no tenía energía, o cómo de repente me iba a dormir y tenía un montón de conexiones, parálisis de sueño, situaciones súper densas, o no sé, todo el tiempo cansado, Sí. todo el tiempo se me rompen las cosas, me va mal en esto, digo. Pero ojo, no quiero clasificar todos por el mismo lado. No digo que todas las personas que tengan estos síntomas o estos temas siempre va a ser lo mismo. A ver, No, obvio. de hecho, con las terapias alternativas y con un montón de otros caminos que considero que nos acompañan a encontrarnos y a sanar, a resolver, uno puede ver esto. Ok, por ejemplo, no sé, yo tengo un síntoma y lo voy a poder trabajar de muchas formas. Y en cada mirada, en cada cuestión voy a poder resolver algo. ¿Sí? Ahora, lo importante es entender que es un combo. O sea, yo les digo la verdad, de mi experiencia hablo, ni siquiera con lo que trabajo, con lo que vendo, o sea, o con quienes atiendo. Hablo de mí como Agustina, o sea, yo lo encarné, lo trabajé yo en un montón de aspectos, ciertos temas que te das cuenta cómo van tocando fibras, o sea, ok, acá, no sé, una vida pasada. Este otro tema, ok, sí, mi psiqui, mi familia, ok, lo que viví de pequeña, los temas de mi papá, mi mamá, lo no dicho, bla, ok. No sé, psicológico. Ok, ahora vamos con el otro tema. Constelación familiar. Ah, sí, aquel ancestro, bla.
no sé, decodificación. Sí, mira, este síntoma significa Vas O sea, identificando. ¿entienden? Es todo un combo ahora. Por esto no es para volvernos locos y decir, tengo un problema, lo tengo que trabajar Quiero hacer acá, todas allá. las... Claro. A ver, empezar por algo. Yo siempre digo, tenés un psicólogo, genial ahora, de a poquito, el día que puedas, no sé, invertís y vas a una constelación también, es genial. Claro. Pues en otro mes, no sé, te surgió probar y hacer una regresión a vida pasada, porque lo tenés pendiente, porque te llama, porque querés sanar algo. Andá por lo que sentís que podés hacer y probá, y chequeá, y trata de buscar profesionales y personas que estén certificadas, que volviendo un poco a cómo formarse, hay muchísimos institutos, universidades y, bueno, no tanto universidad en sí, pero muchas formas de estudiar y formarse, pero que estén avalados y que realmente tengan una buena formación. Sí. Y por supuesto, yo siempre digo, uno puede ser una persona que no sé, que estudie muchísimo, pero si vos no trabajás en vos, Ni hablar. no te vas a preparar tanto tampoco. Total, un porque título no te dice nada. Man. hay que cambiar también. Sí, y uno sí. lo puede ver hasta en los propios médicos con quienes se atiende. Sí, digo, sí, a ver, ¿no? En todos lados, no importa qué hagamos. Y después esto, entender que no es que hay que hacer todo, sino que hay que ir probando y haciendo, pero no dejar de hacer, porque hay mucha comodidad, ¿no? Estamos en esta nueva era en la que, ya hice una constelación y pienso que se me va a resolver la vida. Claro. A ver, No, ni sí, hablar. probablemente tengas un milagro increíble, como les conté de esta sesión de registros que me pasó en 2 oportunidades con niños que nacieron y murieron, y estas mujeres vinieron y fue como para mí, wow. Yo sabía que les iba a hacer muy bien la sesión, pero nunca me imaginé que tanto. Yo dije, ay, Dios mío, qué bien. Pero porque, qué mágico. Qué lindo, ¿no? qué lindo sentir eso igual, tipo que la pudiste ayudar. Qué mágico, porque encima no fui yo. Y Claro. a mí, imagínense el mensaje, la sanación que me trajo también eso, porque en mi universo eso está, si no esa persona no hubiera llegado a mí. Che, amigo, vos cuando te gusta mucho un contenido, ¿te suscribís? Obvio, me suscribo y le pongo like. ¿Por qué? Y porque es la única forma de bancar el proyecto a full. ¿Qué estás esperando? Dale, suscribite y dale like. Siempre se trata de Total. estamos en conexión. Nosotros igual, les aseguro que si empezamos a ver el árbol tuyo y el mío, estamos Pará, el pero árbol, recontra lo nombraste unidos. 2 veces. La familia. El árbol genealógico. ¿El árbol Exacto, genealógico? árbol genealógico. Sí, perdón, yo, bueno. No, tranqui. Hago como que saben y No, de no, repente pero está bien. hablo y... Y eso que el árbol que te da, qué información. Y te da. mucha data. Mucha data. Más de lo que creemos. Mirá. Venimos Más que de esa simplemente. familia. Sí, eso. De obvio. partida nuestra alma eligió este árbol. A estos Ok. papás. Eso ya para decir, oh my God, no sé No, dónde no, estamos. Vos Sí. a fondo, no pasa nada. Esto es un montón, lo sé, pero es mágico cuando uno lo puede Pero internalizar. perdón la ignorancia. Sí. O sea, nosotros nos sentamos ahora a trabajar, planteamos mi árbol genealógico y vos lo único que sabés es, Nombre y cara. claro, No. qué pero información más, o sea, desde la completa ignorancia. Sí. Y Porque vos estás sí, hablando re. conmigo, que me empezás Sí. a preguntar sobre cada una de esas personas. Por ahí hay gente en el árbol que yo ni siquiera conocí. Exacto. ¿Cómo accedes a No la conocemos información? toda No, la por eso. información del árbol. ¿Qué No, información te da? pero, por ejemplo, podemos mencionar un tema y tal vez en ese tema lo podemos ver cómo se repiten, o los nombres, o ciertas fechas, conexiones. A ver, ¿Te puedo decir yo algo muy loco? Perdón, yo creo que siempre sí. uno se encuentra con un otro por resonancia. Mm. Bueno, hablando de vidas pasadas, ¿cuántas veces les sucedió que a mí este ejemplo me encanta porque va como anillo al dedo? Es perfecto, a todo el mundo siempre le pasó. ¿Cuántas veces les pasó de encontrarse con alguien y decir, esta persona la conozco, pero No sé. la dónde. conozco? Ah, sí, mil veces. ¿Entienden ahí Me pasa un la montón. plena conexión de Me pasa vida un montón. pasada? Me pasa un ¿Entienden? montón. Pero a mí me rompe la cabeza eso, cómo, o sea, mediante la información que nosotros te damos, ponerle del árbol genealógico, no sé. Yo conocí hasta mi bisabuelo, hasta mis bisabuelos, varios. Ujú. Yo te los describo y vos vas como haciendo un estudio de eso, o pedís que investigamos más todavía más atrás, ¿cómo es? No, a ver, la información del árbol siempre se puede trabajar, bueno, a nivel en el campo morfológico, que es a nivel de las constelaciones. Por ejemplo, si uno tiene un conflicto con, por ejemplo, estuvimos hablando anteriormente de la ansiedad, Sí. posiblemente, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Tuve. O, bueno, claramente por eso lo saco el tema, sin saber, pero ya lo sentí. Hay información, ¿no?, en la que aparecen ancestros, Sí. y obviamente eso va a resonar con mi árbol. Además, si no, no estaríamos acá y no estaríamos hablando de esto. Sí. O sea, eso es clave. Sí, total. Siempre nos encontramos por información, por resonancia, por vibración y por mucho más. Y también porque a veces nos tenemos que encontrar, a pesar de que no nos guste, ¿no? La experiencia, lo que tengamos que vivir. Pero Sin siempre duda. estamos conectados.
Y eso es algo que me dice mucho mi psicólogo, ¿no? Y que está muy bueno, porque a veces es como entender un poco más allá, ¿no? De cómo también funciona nuestra psiquis, nuestra mente. Nuestra mente es muy poderosa. El tema es que hay que entrenarla. Bueno, pero Eso- con eso que decís de encontrarse y con esa gente que... A mí me flashea mucho esa gente que, no sé, porque tus viejos son tus viejos, si bien estamos hablando que el alma los Ya sé elige. lo que vas a decir. Bueno, sí, tus viejos son tus viejos, tus hermanos son tus hermanos, tu familia es tu familia. Pero después hay gente que se va cruzando en tu vida que no entendés Nosotros, sí. de dónde mierda salió y que fue o sea, él le pintó a arrancar a jugar al rugby, yo jugaba al rugby y vino por un amigo. Yo Después arranqué a jugar de milagro de los 18 amigos, años. no, y los amigos no jugaron nunca más y Yo él me siguió quedé. jugando y, o sea, hoy vivimos juntos y No, tenemos y somos proyectos hermanos. juntos y, o sea, y gente que decís, ¿por qué? Y tenemos muchas cosas en común. Obvio. Tipo, es como que muchas cosas parecidas. Hay muchas cosas que nada que ver. Sí, Pero digo, sí, claro. así como nosotros, a mí me pasa con un montón de gente, no sé, Fran, el amigo del mago, Sí. Félix, que vino el otro día, casualmente muchas personas pasaron por acá, pero esas personas que son, Tenían que estar son, para... son, viste, amigos de amigos, ¿no? Cosas que están como muy lejos y de repente te marcan a vos en tu vida un momento, un antes y un después, no sé qué. Yo estoy convencido de que cuando las personas que uno conoce, no te digo las que te cruzas en la calle, Es lo, las que personas siempre, que uno es lo conoce, que siempre te digo, de que todo pasa por algo. todo pasa por algo y Obvio. por algo, o sea, o vos Ahí para pueden él, sentir o él para información vos. de vida pasada, ahí la pueden como percibir más. Es que no sé cómo percibirlo. Yo creo que pero nosotros lo decimos la nuestra, evolución. nuestra filosofía mucho es que, o sea, mi vieja toda la vida fue por algo, o sea, todo pasa por algo. Por algo te pasa, o sea, siempre Porque lo hay un decimos. aprendizaje, Sí. porque hay algo que se tiene que vivir. por algo te pasa. Siempre porque lo hay algo veo que todo tenés así que yo. trascender, porque hay algo que tenés que integrar, porque hay alguien que tenés que encontrar y también descubrir, ¿no? Yo creo que más allá de entender que sí, hubieron otras vidas o hubieron otros tiempos también de nuestra familia, de lo que quedó grabado en el árbol, en la familia, en las Sí. historias, en lo que una generación no pudo resolver y luego pasa a la otra a través de un síntoma, por ejemplo. O sea, hay mucha data ahí, ¿no? Dentro de cada tema. Entonces, yo creo que más allá de entender un poco, bueno, todo el pasado, también qué pasa hoy con lo que tenemos en el presente. O sea, qué tan dispuesto estoy a abrir, a romper ciertas capas del ego también, a por ahí destruir ciertas ideas o formas con las que creencias con las que yo vengo como identificándome. Y desde este punto, ok, ver qué es lo que está disponible para mí hoy para ir hacia donde quiero Sí, ir. cuestionar todo eso que está acomodado, ¿no? Como, esto es así. Bueno, Claro. cuestionémoslo, después vemos si es así o no. Exacto. Y también entender que vivimos de experiencias y lo más importante que tenemos hoy también es nuestra salud y lo que tenemos disponible para hacer lo propio y con esto hacer magia. Sí. No sé por qué me salió la palabra como un, no sé, hechizo dentro de Sí, lo sí. que es nuestro, ¿no? Como digo, no hay una fórmula secreta para todo. Yo creo que también a veces tenemos que tocar fondo y tenemos que embarrarnos, cansarnos, porque de repente es el modo de cada uno para poder trascender o darse cuenta y Resetearse. despertar también. Eso Y te- despertar, resetearse, o sea... Eso te quería preguntar. En general, como que todas las personas, a mí también particularmente me pasó como cuando, hablando de la distancia, ¿no? Pero cuando tenés como este momento en el que empezás a darte espacio, empezás a escucharte, empezás como esta, no sé, como que renacés, digamos. Son por momentos decirlo de una- cúlmines. Que Suelen toca venir de fondo. un momento de mierda. O sea, de un momento de pasarla para el orto, de que por ahí estás muy mal con algo, o que esto que te sale en todas manos, no sé qué. Y ahí es donde en general la gente hace seca. O sea, Es se posible. abre a... Pero digo, ¿es posible que suceda sin pasar por eso? O sea, estar en un momento de... Totalmente. En las buenas y tener ese cambio. Porque en general siempre está asociado a... estaba para el orto y... Tengo una forma de preguntarlo más concreto para ella, es si a vos va gente nueva, porque calculo que de muchos ¿Se entiende la pacientes que pregunta? tenés ya están como en un estado más de voy porque sé que me hace bien. Vos todas las primeras veces que va la gente, ¿es porque está, como dice él, en este momento de mierda y tiene que cambiar algo? ¿O vos tuviste algún paciente que va en el mejor momento de su vida y dice, che, quiero probar esto? Y sí, hay situaciones y situaciones. Yo creo que, a ver, además es difícil decir como, no sé, uno puede estar viviendo un momento de mucha plenitud, pero aún así sentir que, no sé, me siento vacía
Sí, me siento tengo todo, no sé, Sí. tengo una linda familia, tengo salud, tengo, no sé, Identifica. dinero, tengo todo, pero siento un vacío acá que, o sea, ni idea. Y es como, bueno, o sea, ese vacío te está hablando de algo y bueno, ahí uno puede ver, por ejemplo, en una sesión de registros, capaz que los guías muestran, no sé, que ese vacío había algo que había quedado grabado con algo de la infancia, a veces muestran mucho la infancia. Esto en cómo yo canalizo, cómo yo Sí. conecto con las sesiones de registros. Hay muchas formas de trabajar con registros y de hecho hasta con las constelaciones ha ido cambiando. Bueno, en todo, en la psicología también tenemos diferentes variantes. Digo, pero comparo un poco con esto para que se entienda, porque a veces es como típico, ¿no? Bueno, pero a chamullo, cada uno hace lo que quiere. A ver, no, yo creo que cada persona con la que uno trabaja o con quien si uno brinda un servicio, da primero desde un lugar genuino de dar, desde lo que tiene para dar. Por eso es que es re importante trabajarse, creo yo. Y también esto, o sea, también hay una propia técnica, una propia sensibilidad, una conexión, una percepción. No todos somos iguales también y uno siempre que se está trabajando a nivel energía o en estas terapias alternativas, Sí. hay mucho de la canalización, hay mucho del sentir, de lo que aparece, de lo que conecto. Nosotros podemos conectar, o sea, yo puedo en este momento conectar con lo que cada uno siente y definitivamente, a ver, no porque yo tenga un don particular, todos tenemos esa capacidad, pero definitivamente pueden aparecer diferentes informaciones también. ¿Me siguen con esto? O sea, no es que es blanco, es negro y ya está. A ver, de repente puede aparecer algo, como decíamos, algo emocional, algo que tiene que ver hasta con algo energético, una herida. ¿Me siguen? O sea, Sí, es como sí. tanto que también es posible, todo es posible. Por eso yo no me quedo mucho con el blanco o negro. Hay grises, hay 100%. formas, hay 100%. momentos, pero sí es cierto, volviendo un poco al tema, que hay personas que de repente quieren trabajar algo que puede ser muy sutil. Por ejemplo, el otro día trabajé con una persona que se viene trabajando hace muchísimos años y ha cambiado mucho su vida, su estilo y todo. Y también ha logrado grandes cosas que por ahí en otro momento no creía haberlo logrado o que no iba a poder lograrlo. Y ella quería trabajar algo con respecto a la amistad. Algo muy sutil era. Sí. Algo muy... Pero detrás de ese... Muy puntual, chiquitita claro. y puntual, y chiquitita, ponerle como que uno la... ¿no? La minimiza. Como que, claro, como algo sutil. Puede haber un montón de historias y de cosas relacionadas a eso. ¿Me entienden? Sí, Te abrís el Relacionados juego con a la eso, pero vos información. decís, bueno, esto es como la puntada para poder, como decís vos, ¿cómo era lo del embudo? Lo del embudo, y está buenísimo porque yo creo que a veces uno también como que, bueno, en mi caso me pasa que me es muy simple esto del integrar. A mí como que yo puedo conectar todo con todo, pero no todos tenemos esa cuestión mental Esa de poder capacidad. conectar. Sí, ponele, no sé si una capacidad, pero una forma también de ver y entender la vida. Yo a nivel mental soy como muy rápida, entonces me es más fácil, Sí. digamos. Igual tuve que luchar con un montón de estructuras con las que venía y por eso es que hoy me siento como muy en paz con esta filosofía de vida Sí. que tengo, porque me hace sentido, porque veo tantas cosas que digo, wow, o sea, esto sí, ¿no? Como ahora entiendo, ahora logro, y a pesar del dolor, toqué fondo 1.000.000 de veces y me destruí un montón y me sigo destruyendo, porque a veces, nada, lucho con mi propio ego, lucho con mis propios miedos, lucho con cosas que ni siquiera son mías, que traigo a mi familia y digo, ¿cuándo se termina esto? Bueno, cuando se termine esto, no va a haber más aprendizaje. Claro. Así que Sí, No sé. No se termina. no se termina porque es la vida. Es como muchas veces uno está cansado y es como, bueno, me quiero rendir. Bueno, rendite un rato y relájate y no sé, Ah, sí, no sí. pienses tanto y a frenar la mente, anda a abrazar un árbol, llorar un rato, sacar las emociones, come sano, o sea, haz lo que tenés que hacer. Pero no estés con esa idea de, bueno, ¿en qué momento dejo de aprender? ¿En qué momento dejo de respirar? Dejaste de respirar, ya está, tu vida se acabó, Sí. ¿entendés? Pero está bien, digo, si se tiene que acabar, que se acabe, Claro. ¿no? O sea, Sí. yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte, pero sí entender que la muerte no es muerte, es transformación y que si nos tenemos que transformar, entreguémonos a Dios, a la vida, a la energía, al amor, porque Sí. de esto se trata la vida, no hay No, y otro aparte camino. vivir con miedo constantemente a la muerte No, es es terrible. algo insoportable porque va a pasar. Sí. Entonces uno Pero tiene bueno. que convivir.
Convivir con eso y también trabajarlo cuando ya se nos está yendo de las manos, que hay muchas cosas que se nos van de las manos. Por ejemplo, normalizamos vivir mal. Normalicemos vivir con ciertos dolores. Normalizamos, no sé, tener, en este caso en lo energético, supongamos, mucho cansancio y desconexión con la vida y mucha depresión o desconexión con la muerte o cosas medias turbias. Y vos decís, dale flaca. Sí, no hace falta. Creo que si no lo agarras a tiempo, igual se hace una bola y cada vez va siendo peor. Espérate, ¿y cuántas veces esquivar el tema, no? Sí, tengo plata para ir a la fiesta, para ir a boludear o para ir a hacer compras emocionales y pero no tengo dinero para invertir una vez al mes una sesión de algo, aunque sea empezar por algo. Sí. Y luego cambiar los hábitos, porque a ver, no podemos hacer lo mismo de siempre. Totalmente. Hay muchas cuestiones que van en conjunto, ¿viste? No podemos dejar nada de lado, pero yo creo que hay tiempos. Y a veces es necesario entrar a lo profundo de la oscuridad y encontrarte con tu propia sombra, con tus propios demonios. Totalmente de acuerdo. Y decirle, hola, ¿cómo estás? Eso tenés que enfrentar. Tengo 2 preguntas. Una es esto mismo que dijiste recién, que vos antes hablaste de luchar con tus propios demonios. Me encanta. Y yo siento que pude empezar a hacer un cambio y a crecer, digamos, en esto de conocerme, escucharme y darme el lugar. No tanto desde lucharlos, sino desde reconocerlos, darles el lugar, cuestionarlos e intentar, o sea, como no esta lucha de no lo quiero, lo tapo, sino de tipo, ok, esto no me gusta de mí. Bueno, ¿cómo lo cambio? Hermoso lo que estás diciendo. ¿Sí? Como no sé cómo explicarlo. Sí, tipo, no esquivar el problema. No la lucha de sos obvio. vos o soy yo, sino tipo, bueno, sí, obvio. Esto es así, ok, lo cambio. Y es la sombra. Claro. A ver, yo siempre digo luchando con mis propios demonios, pero me encanta porque yo me siento como una persona muy espiritual, que se retrabaja y todo, y de repente, obvio, es como, a veces también me como ciertos personajes yo misma, que fue como, dale, vamos, o sea, vos estás todo el tiempo también. Es que es la parte como más difícil eso. de esta, de conocerse, digamos, escucharse. Hay un montón de cosas que seguro no te van a gustar o que vas a encontrar dentro tuyo que... No, y la exigencia, la insuficiencia, temas que están súper como normalizados hoy en día en nosotros, especialmente esta generación, ¿no? En la que queremos todo ya, en la que también sabemos todo lo que podemos lograr o lo que podemos cambiar, lo que podemos sanar. Digo, entran un montón de temas ahí como muy como muy evolutivos y a la vez de repente muy como esto, la exigencia, ¿no? De bueno, dale. Ya, tenés que rendir, tenés que los resultados. Sí, la autoexigencia. Esto, ¿no? Lo otro, el estudio. No sé, a mí ahora se me dio por los idiomas. Claro. Ahora tengo que hablar más idiomas. ¿Te consideras una persona autoexigente? Y exijo un montón para el afuera, entonces es algo que laburo mucho. Para mí eso es un demonio enorme que yo tengo. Yo le llamo demonio, pero no, sombra, igual te banco. Y me pasa lo mismo y lo canalizo o le trato de encontrar algún tipo de explicación en... La otra vez estaba viendo un documental de un jugador de fútbol americano que es conocido, Aaron Rodgers se llama, que él hace retiros de ayahuasca, hace un montón de cosas así. Y dijo algo que me dejó la cabeza trabajando, en el sentido de que dice, yo soy recontra autoexigente a otro nivel. Soy la persona más autoexigente que hay. Pero me hicieron ver que capaz siendo autoexigente es porque en el fondo estoy un poco roto también o vacío. Como que nunca me conformo con algo. Insuficiencia. Bueno, y me hizo pensar, tipo, de decir, che, yo soy muy autoexigente conmigo, pero a otro nivel. Y después digo, pero nunca me conformo con nada. Es que nada es suficiente. Ahí está. Entonces, nada es suficiente. Y sos suficiente, ya tu ser es bueno, suficiente. Pero esto es hermoso, yo también te lo digo, me lo digo, ojo. O sea, nuestro ser es suficiente, no necesita más nada. Si nosotros de hecho existimos, ya con el simple hecho de existir, de respirar, de estar acá, ya somos suficientes. Ahora, lo interesante es poder como entrar en esta resonancia del ser. Acá es donde entra todo lo espiritual y lo energético, que yo creo que nos hace como ting, ¿no? Sí. Como que entra y calza, bueno, esta mano sería. Como que, ¿entendés? Calza perfecto, no necesitamos nada más. Y es como entrar en esta conexión adentro, de darte cuenta que, a ver, más allá de que sí, siempre podés aprender algo nuevo, mejorar en algo, no sé, sanar algo, o cambiar algo, o ganar más, o bla, 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 bla. Siento que hay algo muy interesante que cuando uno entra en la conexión con el ser, te das cuenta que no necesitas nada más. Y ojo, yo creo que en la conexión con el ser entra esta profunda información que es como que los guías siempre me lo muestran y es como, mamá,
la madre tierra y papá Dios. Mm. O sea, yo en esta conexión no necesito más nada. Vivo, soy, pero anda a decírselo a Sí, esta sí, mente, sí, sí, a sí. esta cuestión terrenal, Sí. a este plano, a esta sociedad, ¿no? Bueno. A la Matrix. Ni hablar. Cuesta encajar esa data, pero en el alma y en el corazón te hace como, sí, podés Te descansar, aliviana. podés descansar, Sí. podés estar en paz, podés hacer y ser a tu propio ritmo, y todo ahí va como que el presente te va llenando de oportunidades porque vos podés estar más en esta vibración desde esta suficiencia de tu ser. Y sí, paso a paso, ¿no? Como también haciéndose cargo de lo que uno tiene que hacer. Eso te iba a decir, porque Tampoco me es que vamos a genera entrar. terror Claro. en cierto punto. No, te lo digo, o sea, desde la ignorancia y con lo que estás diciendo vos, de al conformarme con ya siendo sos, listo, perfecto. Sí, Entonces, para No, poder- pero está buenísimo eso, porque No, pero creo siendo- que haces, perdón. Creo, encontrar el equilibrio. creo que terminás haciendo desde otro lugar, no desde Sí, buscar sí, más esa, satisfecho. esa suficiencia, Sí, sí, sí. sino de, bueno, lo hago porque quiero. y no porque tengo, no porque... Ahí estás en otra vibración, lo están poniendo en palabras tal cual, o sea, estás desde otra disponibilidad, estás desde otra vibración. Bueno, nosotros hablamos mucho en el capítulo que te contamos antes, que hicimos nosotros dos solos como balance, esto de, a mí por lo menos me sirvió mucho entender el por qué o el para qué de las cosas que yo estaba haciendo en mi vida, como darles ese valor de decir, bueno, sí, por ahí esto no sé, no me divierte o no me está haciendo bien, pero lo estoy haciendo por esto. Ok, bueno, entonces lo estoy haciendo porque quiero. ¿Por qué? Por esto. Obvio, y un No porque puente. tengo, claro. Un puente y darle mucho valor a ese puente, porque a veces uno que está viviendo esto no quiere vivir esto. Por ejemplo, estoy viviendo en la casa de mi mamá. No quiero ir a la casa de mi mamá, pero es donde tenés que estar ahora. Claro. Es un puente. Sí. No, pero no quiero. Mi mente piensa que debería estar en otro lugar porque si debería estar en este lugar voy a estar mejor. Fíjense, ya toda la película que uno se cuenta es como, pero ¿qué pasa si te rendís y entendés que donde estás es donde tenés que estar y que sos suficiente por eso y que obviamente es un puente, tenés Sí, que estar para- ahí por algo y ojo, Claro. a veces uno se resiste mucho a vivir lo que tiene que vivir. Mm. ¿Por qué? Porque no, cree saber que lo que necesita es estar en otro lado Sí. o hacer otra cosa porque con eso va a estar mejor y luego te das cuenta que en realidad no. ¿Me siguen? O sea, Sí, y sí, de sí, repente sí, estás sí, en sí. otro lugar y te diste cuenta, acá no era donde tenía que estar. Entonces hay como algo que se repite y ahí es donde entran los patrones y tantas cosas que a veces notamos de nosotros mismos, que es como, ok, hay un montón de cuestiones que se van repitiendo incansablemente hasta que uno decide sanarlo, Bueno, hasta ahí que está. uno decide tomar conciencia. Te estaba por decir una frase que escuché el otro día que creo que va de la mano con esto, que decía como que la vida siempre te va a poner la misma piedra hasta que aprendas a saltarla. Claro, cuando la saltás, ya está. Mirá O cuando que- aprendes a que te lo mirarla. encontrás y decís otra vez, boludo, Mirá que otra bueno. vez, otra Y vez. cuando te animás a mirarla también, a lo que vos decías hace un rato, no quitarme esto, Ujú. no quitarme este demonio, no quitarme esta situación que por ahí ya no quiero de mí o de mi personalidad o de, no sé, Sí, darle hasta de un lugar y- síntoma que tengo. Darle lugar y en Darle todo lado, lugar. en todo caso, transformarlo. Exacto, primero aceptarlo de que por algo está y es mío, tipo, a ver, Sí, 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 sí. entenderse y valorarse y a pesar del dolor y de lo que haya causado esa herida o esa cuestión en asunto. Y desde ese punto, ok, empezar a aceptarlo, que es un trabajo enorme Sí, sí, también. obvio. Y de ahí empezar a transformarlo con qué? Con amor. No vamos a transformar nada que no sea con amor. No hay otro modo. Y es terrible, pero bueno. Es un viaje muy personal, me parece. Está bueno tener. Porque, Sí. viste, a veces uno por vergüenza o por, no sé, qué sé yo. Sí. Por no querer mostrar, como que se esquiva esas situaciones. Pasa mucho con la religión, con la fe, con eso. Obvio. De que para mí es un viaje muy personal. O sea, Obvio. que de cada uno. Que no necesariamente tenés que estar todo el tiempo mostrándolo. O no necesariamente tenés por qué mostrarlo. Obvio. Entonces está bueno lo que decís y que la gente se anime. Obvio, y todos poseemos un espíritu. Todos somos seres espirituales porque poseemos un espíritu. Hay cada quien que va a elegir creer e ir hacia ciertos lugares, de ciertos caminos, va a transitar algunos, va a ir por otro, va a volver, va a dar una Sí. vuelta o no va a querer subirse a ese tren. Yo recomiendo despertar el lado espiritual de cada persona porque, o sea, cada uno comprometerse con eso. Porque vas a encontrar otra liviandad, vas a encontrar otras respuestas, vas a sentirte mucho más liviano, más guiado, más acompañado, porque te diste cuenta que nunca estuviste solo. Y que por supuesto, a veces las personas encuentran la fe cuando les pasan cosas muy duras y le piden a Dios o a Cristo o a
los guías o a sí. su propia a lo que crean, no importa. Pero lo importante es como entender que no hace falta llegar a ese punto. Tal vez es cuestión de empezar a entrar de a poquito en lo que cada uno siente que le hace sentido, con mucho respeto y amor, y luego de a poco ir viendo hacia dónde va. ¿Por qué? Porque también piensen que nosotros venimos de generaciones, tal vez la de nuestros padres, donde ya empezaron a reprimir eso, Sí. a rechazar la religión, porque antes los obligaban a ir a la iglesia. Sí, total. ¿Viste? Esta cuestión de que los papás eran Totalmente. todos cristianos y de repente los cagaban a palos, Sí, les sí, sí, pegaban. sí, sí. Yo decía, mamá fue a la iglesia y después venían O las te visitas. tenés que casar primero, no tener hijos. Exacto. Mi abuelo siempre me Los dice, a mí mandatos. venían las visitas y lo mandaban a esconderse, pero súper religioso. Sí. Vivito, ¿viste? Lo mandaban. Entonces ahí te das cuenta cómo la polaridad también, ¿no? Por eso es muy importante que si uno también va a optar por tomar ciertas fuerzas y hacer un cambio en su vida, apliquémoslo en todo, aunque cueste. O sea, afrontemos nuestros demonios, afrontemos nuestro ego, afrontemos nuestra miseria, nuestra desgracia, la mierda que tenemos adentro, y hagamos un cambio. Sí. Pero no nos resistamos tanto como a encarnarlo, porque vieron que también del dicho al Al hecho, hecho ¿no? y Ni no, hablar, hecho. no, ni hablar. Y uno ahí se puede ver Ni como hablar. donde de repente falla porque bueno, todavía hay algo ahí adentro que te estás Ni hablar. peleando. Bueno, Ni- ahí yo creo que está el mensaje también, ¿no? Ni hablar. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cuánta información, bro? No, boludo, ni hablar. Y podríamos seguir 10 Podríamos horas más. seguir. No, chicos. sin duda, sin duda. O sea, ni siquiera creo que nos metimos a fondo. No. O sea, hablamos muy para arriba. Lamentablemente termina quedando, siempre nos pasa lo mismo. La horita del programa termina quedando media corta. Pero bueno, la idea es esto, poder compartir todo esto que charlamos, poder adentrar a un montón de gente que por ahí lo escuche en estos temas. Que ojalá les sirva, que ojalá les interese, al que le interese les sirva buenísimo y al que no, bien ahí también, tipo, es de cada uno. Y vamos con Pero la bueno, sección viene la parte un poco más estructurada lúdica. de esta charla. Hay dos conceptos que a nosotros nos gusta mucho charlar. Ah, ¿los vas a tocar? Yo iba directamente con la pregunta. No, hay que charlar. ¿Cómo Me no gusta, cómo no me vas a gusta. saber? Me interesa mucho saber su respuesta. Es que fue mucha información. Sí, es Me verdad. interesa muchísimo saber, o sea, justamente es un caso que quiero ver para dónde dispara. Pero hay dos conceptos que son muy habituales por ahí del día a día de la gente y de todo, y como que todo se mide en eso. Lo que decíamos de blanco a negro. Exacto, todo se mide ahí y nosotros a través de, bueno, cómo nace este proyecto, una de las cosas que nos gusta charlar son estos dos conceptos y tratar de encontrar quizás estas otras posturas, ver cómo cada uno los piensa, los Hacer la encara, gran respuesta con todas las respuestas. sacar conclusiones. ¿Querés preguntar? Que el primero es, ¿qué es para vos el éxito? Ok. En esto de éxito y fracaso, ¿qué es para vos el éxito? Bueno, para mí el éxito básicamente es encontrar el equilibrio en lo que estás haciendo y en lo que te hace sentido para la vida. Como en grandes rasgos. Está bueno. Eso sí pudiera definirlo. Sabés que es muy parecido a la definición de Gauss, de la psicóloga que habla de las expectativas, pero desde otro lugar. Totalmente, Entonces te das cuenta que las dos cosas se mechan, totalmente. pero es muy parecido. Sí. ¿Y el fracaso? Para mí no existe. Pero uno lo puede sentir así. Ujú. Como algo que no quiere vivir y lo tiene que vivir. O sentía que viene con la expectativa, ¿no? Que quiero vivir tal cosa de tal modo y como No no sucede. sucede de ese modo, fracasé. Y nunca es fracasar, siempre es aprender Sí. o trascender algo que tenías que vivir. Lo que estábamos Total, diciendo antes, donde total. tenías que estar o donde tenés que estar, porque es Ujú. lo que hay, porque es lo que está y es perfecto como es. Pero uno se resiste tanto muchas veces a lo que está viviendo porque cree desde la mente que sabe lo que debería estar viviendo. Sí. Y ahí es donde yo creo que entra como Conflicto. un conflicto y una distorsión del cerebro y de la vida. Donde qué pasaría si yo me permito estar disponible en lo que está Ujú. y no en lo que creo que debería estar viviendo. Posiblemente se me abriría un Sí, sí, campo totalmente. cuántico de información y de salto y estaría dando un salto hacia, no sé, la Quiaca y no tenía idea que iba a la Quiaca. Total. Pero terminé en la Quiaca porque me permití estar en donde estoy hoy. Total. O sea, en donde estoy hoy. ¿No? Y además, Como- ese saber lo que tendría que estar pasando, siempre son cosas positivas. Nunca decís tipo, no, yo sé que voy a encarar este proyecto porque sé que lo voy a fracasar. Uno siempre, como que el cerebro siempre piensa
en esto que vos decís, de lo que tiene que pasar, siempre es algo positivo. Sí, total. Y es imposible vivir una vida donde toda tu vida sea siempre éxito, todo positivo, todo bueno. Tenés que pasar por estas cosas. Para mí, o sea, en mi definición de fracaso es necesario fracasar para crecer, para aprender, para repensar, para barajar y dar de nuevo. Obvio. Cuando todo te sale bien, es poco lo que te criticas. ¿Se acuerdan lo Es de como, la dopamina, lo del cerebro, Sí, lo del sí. placer y lo del dolor? Ujú. Bueno, para mí está Claro. claramente explícito. Total, O sea, total. placer y dolor van de la mano. Ujú. Éxito y podemos. fracaso es lo mismo. Exactamente. Blanco y negro, Mirá, los el yin extremos. y el yang. Total. No existe la oscuridad y la luz sin una y la otra. Total. Por eso lo de las energías, está bueno también verlo como, ok, obviamente, es lindo encontrarse con seres de alta vibración y con personas vitaminas, pero vamos a necesitar la otra cara de la balanza para compensar y para entender que somos uno también. Bueno, acá me pongo. Ya está Sí. con eso, ¿verdad? Antes de ir a las preguntas, creo que hay una pregunta. Sí, pero está muy asociado porque hablamos de esto de que las cosas pasan por algo, de darle lugar a eso que pasa. Y si no hubiera pasado lo que pasó con la cafetería, No, sí. no estaríamos hoy acá. Ni hablar. Y esto de, o sea, para explicar un poco, este proyecto nace del fracaso, perfecto. fracaso, digamos, que fue la cafetería. Y si no hubiéramos fracasado ahí, hoy no estaríamos acá. Y este programa se llama Revancha justamente por esta idea como de, a raíz de ese De fracaso, resetear, volver a intentarlo, dar una nueva oportunidad y no la revancha desde el lado de la venganza, digamos, Me ¿no? encanta. Como una revancha más personal. De ahí salió el nombre, creo que... De una no. nueva oportunidad. Exacto, de bueno, renacer. literalmente, o sea, revancha lo entendemos desde ese lugar y por eso es que te queremos preguntar cuál sentís que es tu gran revancha. Tremendo. Yo vengo justamente a transformar mi vida con todo esto porque mi lado iba para, o sea, mi camino, yo siempre pensé desde muy chiquita que era el ser artista, ¿no? Mirá. Actuar. Y lo di todo y más. Estudié profesionalmente, terminé la universidad, me mudé de país, hice millones de castings, tuve 2 oportunidades muy importantes para Disney en Argentina y para una serie en Chile. Y no se dio. O sea, sí, tuve algunos trabajitos y demás, Sí, pero, pero básicamente no se dio. La vida me decía, Gus, no es para ahí, no es para ahí. Yo decía, me voy a morir actuando. Me voy a morir actuando. Y se lo decía a Dios y María Santísima, a todo el mundo, porque yo quería actuar. Pero yo quería actuar. O sea, mi ego. Sí. Yo. Bueno. Entonces hubo algo que fue muy loco, que antes de la pandemia, un chico por Instagram X me contacta porque necesitaba que yo lo prepare, porque vio que mi perfil era actriz, para poder expresarse en una conferencia. Y yo dije, bueno, sí, pero mira que va a ser online porque yo no iba a viajar a donde él estaba. Y gracias a eso, que se me presentó previo a la pandemia, luego en la pandemia, bueno, cuestión no fue re bien y qué sé yo, y a mí me encantó, porque yo también me resistía a hacer otra cosa que no sea, por ejemplo, dar clase. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo algo ahí donde se me despierta esto de decir, ok, quiero empezar a acompañar a las personas a hablar frente a cámara, a sanar esto del pánico escénico, que yo sentía que con las herramientas actorales podíamos hacerlo. Y por supuesto, una cosa lleva a la otra y terminó entrando en todo esto, pero sin buscarlo, sin pensarlo. Nunca me hubiera imaginado, pero yo siempre tuve algo que es como, soy muy como directora de un montón de cosas, de mi propia vida, de lo que quiero hacer, de como que tengo ahí cierto impulso y ahí yo siempre entendí que nunca pude tener un trabajo normal porque mi alma no me lo permitía y era muy loco porque, está bien, podrán decir, tuve suerte, tuve una familia que me apoyó, por ahí sí es cierto, en esta vida vine un poco más a disfrutar y si miro la historia de mis antepasados, ancestros y familia, es verdad, medio que vengo a disfrutar por todos ellos también y bueno, gracias, pero sí, a ver, se me dieron muchas cosas que me apoyaron, me ayudaron y una cosa llevó a la otra hasta que, bueno, terminé en lo que estoy, pero nunca me hubiera imaginado, ¿entienden? Sí. Y ahí yo creo que hay como una gran revancha en mí que igual sigo trabajándola porque no es que haya logrado todo lo que quiero o que sienta que estoy en donde realmente quiero estar. Creo que uno siempre tiene mucho más para aprender y evolucionar y creo que sí, que esa fue mi gran revancha también, el haber podido soltar aquello que yo creía que era para mí y que en verdad estaba clarísimo que había otra cosa donde yo podía dar. Qué bueno, qué bueno. Espectacular. Bueno. Pero bueno,
para ir cerrando, lamentablemente, en algún momento hay que ponerle un fin. Obvio. Nosotros tenemos una estructura donde cada invitado le deja una pregunta al próximo invitado. Entonces hay una pregunta que te dejó el invitado anterior y vos le vas a tener que dejar una pregunta al invitado siguiente. Vale. Para hacer como una especie de conexión y que ustedes también se vayan preguntando y puedan dejar alguna. Que en algún punto son preguntas para nosotros también. Porque ustedes dejan preguntas y nosotros nos quedamos toda la semana y las debatimos y es un poco interesante también por ese lado. Pero bueno, el invitado anterior, Félix, le mandamos un saludazo. Gran guía, podemos decir también de alguna manera. Fue el que me introdujo en la meditación. Nos introdujo en la Wow. meditación. No, muy interesante. Era el psicólogo del club. Cuando nosotros jugábamos, yo jugaba el juego al rugby y teníamos un psicólogo deportivo y nos hacía Qué meditar. lindo. Ahí fue un viaje. Ahí Y empezó estuvo el viaje. increíble la charla con él el otro día. Sí, fue ese programa anterior a este. Y dejó una pregunta que la verdad es muy interesante. Súper Sí, amplia, quiero ver la respuesta. pero Si tenés algún sueño. Sí, un montón. tu gran sueño en este momento, si tuvieras que decir uno, lo primero que tenga en la cabeza. Creo que es algo como muy personal a nivel sanación. Mirá. Lo que vos quieras compartir. Es algo muy profundo que creo que tiene que ver con esto de el rendirme Mirá. desde la mente. ¿Mm? Porque es algo que siento que ahí entra la insuficiencia y la exigencia Mm. fatal y que creo que nos conecta mucho hoy en día en la sociedad y que tiene que ver con esto, con realmente mi sueño es poder como encontrar ese equilibrio pero honestamente. Ujú. Sí. Porque yo lo encuentro en muchas cosas y lo encuentro y me doy cuenta y digo, wow, sí, bla, y de repente vuelvo al mismo ciclo de ¿no? Entra Claro. el controlador. Como darle la- paz a esa autoexigencia. Sí, porque eso es algo que luego te permite entrar en otra energía que paz, Perfecto. como el agua por el río, va por acá, va por allá, ¿no? Va y trasciende. Y yo quiero que en mi próxima vida esto poder llevarlo desde un lugar más amoroso con mi sistema nervioso Sí. y también con mi alrededor. Y bueno, para mí es, no sé, paz, amor, luz. Y eso me hace mucho sentido, por supuesto, si lo llevo al sueño a nivel material, terrenal, vincular, sueño con poder, tal vez en otro contexto, enamorarme, Mm. que es algo que va de la mano con todo esto, Sí, sí, Recontra. sí, total, bueno. total. No, recontra. con establecerme en un país y querer quedarme y no querer moverme tanto, por ejemplo, no estar tan dividida, por ejemplo. Son sueños que Está perfecto. van ahí, van de la mano, pero es como muy de adentro. Bueno, yo soy muy profunda, no voy a poder No, decir pero- algo, comprarme sé que Bueno, lo pero voy a eso iba a poder decir. comprar y hacer, ¿no? Eso, Hay Está, muchos. está buenísimo cómo por ahí muchas veces el sueño se vincula Tener a una un, toalla, a un una RAM. claro, a un pero objetivo espérate, pero más igual se material. revinculan, o sea, No, no, ni re que hablar. tengo sueños también X como Seguro. más superficiales, Sí, por sí. ejemplo, materiales X, qué sé yo. Sí. Pero Pero- prefiero Y- hablar de algo más profundo porque yo me identifico con eso y siento que la vida pasa por eso. Ujú. ¿Y qué pregunta le dejas al próximo o próxima invitada? Creo que va de la mano con la rendición. Qué tan dispuesta o dispuesto está a rendirse y a entregarse con lo que está disponible hoy. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Oh, vamos a tener que pensar. Sí, sí. Voy a estar en la semana pensando en. No, Es lo buenísimo. que estoy sintiendo. Está buenísimo. No, está no, buenísimo. no la pensé, la sentí. No, está buenísimo. Es la idea. La idea de preguntarla así es que salga lo que. Y creo que viene No con me todo sale. lo que Sí, sí, abrimos. sí. O sea, el campo que abrimos. Hoy Sí, abrimos sí, un sí. Sin campo. duda. Está clarísimo. Sin duda. Muy buena pregunta. Bueno, nada, agradecerte. Recontra. Agradecerte, de verdad, en serio. Gracias a ustedes. Muchas, Un muchas placer gracias. conocerlos, encontrarlos. Encontrarnos, totalmente. Yo siento que Nos nos teníamos que estamos encontrar. encontrando. Nos teníamos que encontrar los Honestamente. tres. Veremos en qué. ¿Y Sí. por qué crees que la gente se tiene que tomar una hora, en este caso 1 hora y media y 40, lo que sea, para ver este programa? ¿Y qué crees que le puede quedar para su propia revancha? Porque yo siento que lo va a invitar o la va a invitar a entrar a las profundidades del océano y empezar a sentir un poco más y abrir el corazón, el alma, justamente unir el alma y el corazón para empezar a encontrar otra energía para la vida. Eso. Está Y hacer bueno. su propio camino, sin discriminar y con las creencias que traiga, de donde venga y cómo venga. Pero eso, como ahí algo más, abrir un poco más. Al menos de este episodio, por supuesto, ustedes creo que tienen muy claro
este programa y que siento que está muy bueno porque une todo lo que estábamos hablando anteriormente, que a mí Total. me encanta, o sea, me hace como que No, está buenísimo. es por ahí, entonces creo que también por algo nos encontramos. Tremendo. Muchas Muchísimas gracias. Gracias.